Hola a todos, mi nombre es Carlos y esto es Una conversación para todos, un lugar en el que a través de una conversación intentamos hacer la vida un poquito más fácil. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo afrontar la selectividad y para eso nos acompaña nuestro neuropsicólogo experto de confianza, Daniel Ramos, y un invitado muy especial que nos va a contar en primera persona cómo afrontar lo que es Pablo Osorio. Bienvenido Pablo, bienvenido Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, encantado de estar aquí. Bueno, ya es tu segundo episodio, Dani, tú ya eres aquí fijo, entonces, bueno, muchas gracias por volver a este espacio y seguro que los usuarios que nos están viendo también están muy agradecidos. Seguro que sí. Yo encantado de estar aquí de nuevo, la verdad. Tú ya eres fijo, Dani, tú ya estás aquí siempre. Un tema muy interesante además, el que toca hoy, porque es que una gran cantidad de personas ha pasado por esa fase y que es muy complicada de gestionar y poco se habla de esa fase. Vamos a intentar hacer una especial edición para la selectividad que viene ahora en junio y realmente es un poco un recopilatorio de temas que hemos hablado antes, que vamos a volver a tratarlos, pero ya enfocados a ese examen. Entonces, cronológicamente, para que se entienda, hablaremos un poco del pre, ese momento de antes de la selectividad, el durante, que es esos días en los que estás haciendo ya los exámenes, y bueno, un poquito el cierre, hablaremos un pelín del post, ¿no? De qué ocurre justo cuando ya sales de los exámenes. Entonces, para contextualizar y poner a la gente que está viendo y que se pueda enfrentar a selectividad en el momento justo, entendemos que estamos hablando de cuando tú acabas segundo de bachillerato, justo ya has acabado, y te enfrentas en ese periodo de ventana hasta llegar a selectividad y cómo tú te puedes sentir, ¿no? Efectivamente. Yo no sé cómo lo vivisteis vosotros personalmente, esa experiencia. Bueno, una experiencia bastante dura, porque tienes como esas expectativas de hacia dónde va a ir tu futuro y como toda esa responsabilidad de decir, es que lo que hagan estas 3 semanas o 2 va a definir toda mi vida. Luego la vida te demuestra que no, que tampoco es tan así, pero en su día lo vives de esa manera, ¿no? Y yo el mensaje que me gustaría mandar es que sí, es una situación dura, sí, es importante y precisamente por eso estás sintiendo lo que sientes, pero no es tan importante como lo que tú realmente crees. La vida luego te va a demostrar que hay momentos mucho más difíciles, mucho más importantes y pruebas que son realmente pues, más demandantes, ¿no? Yo en mi caso estoy un poco orgulloso de incluso hacer esto porque cuando yo lo viví no sabía ni lo que estaba sintiendo. Es decir, sentía tantas emociones a la vez que además lo único que hacía era distraerme de la tarea de estudiar, que ojalá hubiese haber tenido un episodio como este para haberme reforzado y haberme simplemente calmado, tal vez para poder organizarme y centrarme en lo que tenía que hacer. Yo creo que cuanto más mayor eres o cuanto más tiempo ha pasado desde que te has enfrentado a la selectividad, creo que se ha llevado mejor, precisamente por ese constante aumento de las notas de corte. Ahora realmente se vive como si esto fuera una oposición, porque al final hay una gran presión de si tú fallas en cualquier pregunta, si no lo haces totalmente bien, es que puedes no entrar en la carrera o en la ciudad a la que tú quieras acceder. Y bueno, antes era más sencillo porque las notas estaban más bajas y currando bien y bastante, normalmente podías llegar a tus objetivos, pero ahora muy, muy complicado. Yo creo que como que la emoción que nos va a acompañar en todo este proceso del que vamos a hablar en esta reunión es un poco la ansiedad, ¿no? Y vamos a ver cómo los distintos tipos o fases de la ansiedad en función de la situación. Y yo creo que hablando precisamente del pre, ¿no? De esas 3 semanas, la emoción que nos va a acompañar es esa ansiedad anticipatoria que es como tu mente, ¿no? Diciéndote, prepárate para lo que va a llegar, pero claro, es una emoción muy difícil de gestionar porque estás sintiendo que te tienes que preparar, es como si sintieses que tienes el estímulo delante, el examen delante, pero no está ahí. Entonces, estamos hablando de una emoción muy complicada y bueno, podemos sacar aquí una serie de tips o de consejillos para todas las personas que se vayan a enfrentar a eso. Yo creo que además lo primero es normalizar esa emoción y saber que lo más seguro es que te pase. De hecho, si por curiosidad, le pregunté a la inteligencia artificial, le dije que me hiciera una gráfica de la ansiedad que va a tener los días previos a selectividad y, bueno, recogiendo todos los datos actuales, todas las notas de corte, todas esas variables,
la gráfica iba subiendo de una manera que los últimos días o el día previo es que se disparaba del gráfico. Entonces, lo primero que hay que hacer es saber qué te va a pasar, normalizarlo, ver que no pasa nada y, bueno, adoptar esas herramientas que Dani también nos contará para afrontarlo. A mí me encanta el concepto de normalizarlo, de aceptarlo, de saber que está ahí, no pasa nada. Oye, está intentando también avisar de algo, ¿no? De que es una situación importante. Y también, además, me encanta el concepto de quitarle hierro al asunto. Es una decisión importante, pero no es la más importante de tu vida. O sea, te va a afectar, te va a condicionar, pero creo que hay un tema de identidad y es que tú no eres una nota de corte, tú no eres una carrera, tú no eres una profesión, tú eres mucho más. Entonces, ¿este momento es determinante? Sí, pero pase lo que pase, tú no eres eso. Yo el primer consejo que diría es buscar el apoyo mutuo, un contexto de apoyo mutuo en el que evidentemente busques la ayuda de tu entorno más cercano, tus familiares, tus amigos, pero yo sobre todo buscaría a personas que estuviesen viviendo el mismo periodo que yo, que por suerte, al menos esta etapa es una etapa que se hace como muy en equipo, o sea, no vives la selectividad tú solo, la vives habitualmente con las personas con las que has compartido al menos el último año de selectividad. Entonces yo intentaría buscar un entorno de apoyo mutuo precisamente porque eso es la manera más natural de validar lo que estás sintiendo en ese momento, ¿no? Como hemos dicho, es normal que estés sintiendo esto, pero lo estás sintiendo igualmente. Entonces busca a esas personas que están viviendo la misma situación que tú y que lo pueden vivir además cada uno de una manera muy distinta porque cada persona es un mundo, pero que la situación al final no deja de ser la misma. Entonces, validarlo y cómo, pues con apoyo, diría. Claro, yo creo que es verdad que eso que dices es muy importante, quitarle hierro al asunto, buscar apoyo en tu amigo, en tu familia. Yo personalmente en esa época y en épocas anteriores sí que era una persona que me ponía muy nervioso en los exámenes porque siempre estaba obsesionado con sacar la mejor nota posible, con sacar el 10, con tal. Y me ponía la noche de antes, lo pasaba mal, no podía prácticamente dormir y me acuerdo que tanto el apoyo de mis amigos, pero sobre todo el apoyo de mi familia, de mis padres siempre me decían, antes de irme a la cama también de pequeño, Pablo, tú hazlo lo mejor que puedas. Nosotros no te pedimos nada, hazlo lo mejor que puedas, independientemente de los resultados, y estate contento con lo que consigas. Y entonces a mí ya me quitaba hierro al asunto, yo decía, uff, me relajaba diciendo, vale, no pasa nada si no me sale como a la perfección. Y entonces era muy importante que mis padres me dijeran y me reforzaran eso, porque es que si no me quitaban hierro al asunto, yo lo pasaba tan mal. Eso es genial porque de hecho hay muchos padres que también nos están escuchando, nos están viendo y esa función de apoyo es vital. Quitarle importancia, no presionar, porque al final un alumno que se va a enfrentar está rodeado de su propia autoexigencia, de la presión social, de la exigencia de sus padres en muchas ocasiones, está rodeado de eso que genera además más ansiedad, ¿no, Dani? Totalmente, es que fíjate ese ejemplo tan maravilloso que has contado en el que tus padres vienen y te quitan precisamente con dos frases todas las expectativas o el peso, las expectativas siempre van a estar, pero el peso de esas expectativas, ¿no? Y lo focalizas a algo tan positivo como, bueno, hazlo lo mejor que puedas, ¿no? Además te da control sobre la situación, porque yo sí puedo hacerlo lo mejor que puedo. Lo que no puedo es a lo mejor cumplir con las expectativas de llegar a un 10 o, ¿no? Pero sí que puedo hacerlo lo mejor que puedo. Claro, que si no cae en el riesgo de que te bloquees. Es que tú te puedes bloquear, nuestro cerebro es así. Y hay mucha gente y muchos padres también que depositan todas sus expectativas, todos sus sueños también en su hijo. Uf. Y es muy complicado que a los hijos no se bloqueen. ¿Cómo rebajamos esa presión? Sería bueno poder comunicarnos y decir, oye, pues mira, lo voy a hacer lo mejor posible, ¿no? No intentar estar en silencio diciendo, bueno, pues voy a ver qué pasa, voy a estar callado hasta que llegue el día del examen y a ver qué pasa, ¿no? Decir, oye, vamos a comunicarnos, yo lo voy a hacer lo mejor que pueda, yo me voy a organizar, voy a intentar rebajar las expectativas. Y me gustaría preguntar, ¿cómo podemos quitarle intensidad al asunto? Porque yo recuerdo que cuando en estas semanas previas, en el pre, estaba todo el rato pensando, tengo la selectividad, tengo la selectividad. Estaba comiendo y decía, tengo la selectividad. Estaba viendo la tele, tengo la selectividad. Me iba a dar un paseo porque es importante también descansar y estaba pensando, tengo la selectividad. Entonces, ¿qué consejo le podríamos dar a ese alumno que todo el rato tiene en su mente la palabra selectividad? A ver, yo entiendo que es muy complicado quitarle peso al asunto porque, como hemos dicho, es una situación complicada y es importante, sobre todo. Entonces, es inevitable que lo vayas a sentir esto. Desde luego, lo primero, validarlo, pero sí que
yo intentaría, aparte de esta validación que hemos hablado, de ser justos o asertivos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, mensajes como, bueno, es que no tengo por qué dar el 100% de mí mismo, o, bueno, es que me puedo equivocar, puedo fracasar. Yo sí que serían mensajes que intentaría interiorizar, porque precisamente es trabajar como ese diálogo interno que tenemos con nosotros mismos, que muchas veces es muy dañino, ¿no? Nosotros podemos llegar a ser muy crueles con nosotros mismos, ¿no? Entonces, ser conscientes de nuestro diálogo interno y de esos mensajes que nos estamos mandando que tienen tanta carga emocional, e intentar eh, modularlo, porque no podemos evitar pensar y que nos vengan esos pensamientos, pero sí podemos reestructurarlos y modelarlos hacia un pensamiento pues más ajustado a la realidad, ¿no? Si yo pienso tengo que hacerlo perfecto porque si no mi vida se va a ir al garete, no es lo mismo pensar eso que decir, bueno, voy a hacerlo lo mejor que pueda y bueno, una frase que me decía yo mucho antes de un examen era pase lo que pase, yo saldré de aquí siendo un hombre libre, porque me ayudaba a quitarle peso al asunto, ¿no? Yo ya he hecho todo lo que estaba en mi mano, ahora hago el examen y después seré libre. Yo creo que lo importante también, pues, eso, es hacerlo lo mejor posible. Y, bueno, por ejemplo, hay una aplicación que tenemos en Academia Osorio que es una calculadora para calcular tu nota, ¿no? De selectividad, tú la conoces bien. Sí. Pues yo pediría que no la utilizaran hasta que llegara el momento. Me encanta porque conforme hablaba Dani, mira que además nos tiramos piedras contra nuestras tejadas, es una gran aplicación, pero creo que es importante vivir el momento presente, vivir en el aquí y ahora. Todavía no estás haciendo la selectividad, estás en el pre y toda esa energía mental que estás dedicando a pensar en lo que va a pasar, en sea bueno o sea malo, normalmente tendemos a lo malo, o en el futuro de la carrera, del verano. Tranquilo, quedan 2 semanas, concéntrate, vive el momento presente, estate aquí y ahora. Por eso, incluso durante el bachillerato, tú haz lo mejor posible, consigues los mejores resultados, que no va a cambiar nada que tú hagas tus cálculos, lo único que va a estresarte más. Bueno, ya tendrás tiempo cuando tengas tu nota completa de saber, pero si yo me obsesiono en que necesito en química un 9,8 y en biología un 9,9, realmente lo único que voy a tener es una presión inmensa por sacar ese resultado. Déjalo, estudia todo lo que puedas con todas estas herramientas, disfruta, pásatelo bien. Porque es que al final tampoco vas a ser eficiente si no hay un buen equilibrio en tu vida. Totalmente. Dani, yo te quería preguntar, experto en neuropsicología, ¿es importante dedicar un tiempo a descansar, a tener un tiempo para ti de cara a rendir más en el estudio? Totalmente. Es que a la hora de estructurar tu estudio, la realidad es que hay que tener muy en cuenta lo que es el concepto de la fatiga cognitiva, es decir, eh, nosotros tenemos un nivel de rendimiento y este nivel de rendimiento tiene una duración en el tiempo y llega a su pico y una vez que llega al pico baja. Entonces, es muy importante identificar en qué momentos yo estoy sintiendo que pues me cuesta más concentrarme, no retengo mejor la información, básicamente estoy cansado y respetarme esos tiempos. No lo llevaría únicamente al tema de la fatiga cognitiva, yo lo llevaría un poco a todo, es decir, cuando uno se prepara para un evento tan importante como es la selectividad, la clave es tener como un entorno estructurado, pues un entorno organizado, sobre todo en base a los refuerzos positivos, es decir, esto es como una carrera de fondo. Es verdad que en estas últimas etapas son como 2 semanas, ¿no? Que uno se pone, pero son 2 semanas, entonces estructúratelo de una manera en la que respetes cuando estás cansado, cuando a nivel emocional también te sobrepasa la situación y, y lo gestiones en base a los refuerzos, siempre con un objetivo en mente, es decir, mi objetivo es llegar hasta tal tema esta semana, bueno, este día. Pues es mi objetivo, voy a ir a él, pero tengo todo el día para hacerlo. Si llevo 1 hora y media estudiando y no me concentro, me estoy agobiando, o la situación en casa, porque bueno, muy importante también hablar de que cada contexto es un mundo y hay personas que pueden no tener el mejor contexto en sus hogares para concentrarse y estudiar. Entonces, buscar un entorno estructurado donde tú te puedas sentir cómodo, donde estés carente de estímulos, estresores
quitarte ruido. Sí, sí, sí. Y eso, y escuchar mucho pues tus necesidades. Yo aquí hay un arma de doble filo que es la biblioteca, ¿no? Ese lugar donde vas a estudiar para concentrarte mejor. Uf, aquí puedes, yo en mi caso, no sé si erais vosotros de ir a biblioteca o estudiar en casa, yo he probado los dos métodos y al final le acabo estudiando en casa porque en la biblioteca yo me desconcentraba mucho. Yo no puedo ver a nadie. O sea, no. Además, yo. Bueno, cada uno tiene sus rutinas, tiene sus rituales para estudiar. Yo, por ejemplo, siempre he estudiado mucho andando. Es decir, yo no me podía quedar quieto, entonces en la biblioteca no podía estar porque iba a estar andando por toda la biblioteca. Viene de familia y yo quiero decir, voy a hacer un pequeño paréntesis para decir a todo el mundo que estudia andando que yo también lo hago y que hay un grupo de filósofos que además salía en la serie de Merlí, que estaba en Netflix, que se llaman los peripatéticos, que siempre, bueno, se llaman así porque iban reflexionando mientras andaban, necesitaban andar en círculo para poder acoger bien los conceptos. Y a mí me pasa, a Pablo también, y yo, pues Sí, todas cuando esas nos personas, juntamos, de hecho, estamos dando vueltas el uno detrás del sí, otro. cuando O sea tenemos que que- pensar vamos dando vueltas los dos y es muy gracioso. También diría como consejo práctico, tema de la cafeína. Yo, por ejemplo, creo que una dosis controlada puede ser un aliado, pero altas dosis son un gran enemigo. Y lo sé por experiencia. Yo, en los momentos previos a los exámenes de selectividad o de la EBAU, llamarlo como queráis, me tomé Monster. Madre mía. No lo recomiendo para nada. Estuve, vaya, súper agitado, no podía controlar tampoco la presión, más nervioso. Y eso, pues, cuidado con la cafeína. Yo creo que la clave es conocerse, ¿no? Es que habéis dicho ejemplos muy buenos, como por ejemplo el Monster. Habrá gente que le funciona la activa, hay gente que a lo mejor la situación toma un Monster y le sobrepasa, o precisamente el pues estudio caminando, ¿no? Creo que el conocerse mucho a uno mismo es lo que te ayuda también a afrontarlo de la manera más óptima, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona muy visual. Entonces, pues yo los apuntes me los hacía letra muy pequeña, todo en una carilla, con muchos esquemas y dibujos, porque luego yo accedía a esa imagen a la hora de estudiar. Entonces, es conocerte cuáles son tus puntos fuertes y aprovecharlos. Sí, y sobre todo que al final, para ser eficiente, lo que tenemos que buscar es esas condiciones, precisamente es que todo en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en la bioquímica funciona así. Al final, para que, un ejemplo de una reacción metabólica que esté regulada por una enzima, para que funcione de forma eficiente tiene que estar a una temperatura óptima, que es un punto en el cual la enzima admite una gran cantidad de sustrato, pero llega un punto en que esa enzima también alcanza un punto de saturación. Alcanzar el punto de saturación ya no admite más sustrato, entonces ya deja de funcionar la reacción metabólica. Por eso es importante que nosotros actuemos también con eficiencia. En el momento en el que nosotros ya llevamos mucho tiempo estudiando es que ya no estamos admitiendo sustrato y por lo cual no tiene sentido seguir estudiando. Hay que hacer otras cosas, liberarse y ya seguirá admitiendo sustrato luego. Ese ejemplo que ha contado es muy bueno para entender lo que es la ansiedad adaptativa y la ansiedad desadaptativa. Ya más orientado a cuando te estás enfrentando al examen, es un poco como lo que acabas de comentar, es decir, la ansiedad está ahí, pero está ahí por algo, está ahí para ayudarnos a activarnos y a enfrentarnos. ¿Qué ocurre cuando la ansiedad se vuelve desadaptativa o se vuelve perjudicial? Que hemos superado ese punto de saturación y no nos ayuda a rendir de la manera más adecuada. Cuando uno se enfrenta al examen, esto es algo que tú tienes que tener en cuenta. Es decir, no te enfrentes a esa emoción porque está ahí y te tiene que ayudar, pero sí identifícala y entiéndela y conócete hasta el punto de que sepas que esta emoción te está superando y si lo está haciendo, pues la clave es entender cuál es esa ansiedad y por qué nos viene y qué podemos hacer para rebajarla. Y hay muchas técnicas que nos pueden servir. Para eso, lo principal, en mi opinión, es entender primero cuál es la sintomatología de la ansiedad. Que muchas veces sabemos que estamos pasando un mal momento, decimos tengo ansiedad, pero no estamos identificando qué es lo que los disparadores que nos hacen identificarlo. La ansiedad, bueno, para vosotros, os pregunto, ¿cómo sabríais que estáis viviendo una situación con ansiedad? ¿Cuáles son esos síntomas que vosotros decís? Tengo ansiedad. Pues a mí en mi caso se me acelera el ritmo cardíaco. Lo noto en el pecho, en las cuerdas vocales, en el timbre de la voz. Al final la ansiedad tiene una función que por un lado te paraliza, ¿no? Y te hace estar atento, ¿no? Es un mecanismo. Yo lo noto en esos dos sitios. Yo también
tengo esa sintomatología, pero también cuando ya estoy viendo que tengo mucha ansiedad o que tengo, me da cierta sensación de pensar que me estoy mareando y que me puedo llegar a desmayar. No me ha pasado nunca, pero siempre tengo esa sensación. Sudoración también es un... Justo, bueno, lo que habéis comentado son síntomas típicos, es decir, nosotros podemos sentir el aumento del ritmo cardíaco, podemos sentir sudoración, hiperventilación, es decir, esa sensación de que me falta el aire y bueno, en cierto modo, cuando esta sensación nos sobrepasa, podemos llegar a tener la sensación de que vamos como a perder un poco el conocimiento, pero... em, bueno, y otro de los síntomas es el malestar psicológico, que es ya esa parte más cognitiva, más de pensamiento, que la ansiedad siempre suele ir acompañada como de muchos pensamientos negativos, muchos pensamientos fatales y muchos pensamientos de me voy a ese universo alternativo horrible, ¿no? De que ya comentamos. Entonces, la clave muchas veces es identificar estos indicadores que nos están diciendo, tengo ansiedad, y luego mediar en ellos. ¿En cuáles? En aquellos que yo pueda tener cierto control. Uno muy significativo es la respiración. Respirar de forma consciente nos va a ayudar mucho a bajar la ansiedad. Esto es muy importante practicarlo antes, incluso ir a terapia y que te ayuden a cómo gestionarlo de manera adecuada en cada contexto, pero sí, por dar la clave aquí, sería un poco si la respiración aumenta cuando yo estoy sintiendo ansiedad, al yo tomar control sobre ella y respirar de una manera más consciente, más encaminada al presente, como habías comentado, Carlos, nos va a ayudar a que luego el resto de sintomatología también baje, porque está todo como muy relacionado. ¿Podría otra herramienta ser, por ejemplo, ir mentalmente a un lugar en el que te sientas seguro? ¿No? Por ejemplo, si recuerdas el salón de tu casa viendo una película, en ese camino tal vez hacer el examen, dices, oye, qué nervioso estoy, qué ansiedad tengo, y empiezas a pensar en un lugar seguro, en esa respiración consciente, o un poco en ciertas herramientas, yo creo que pueden venir muy bien para encontrar por un lado la ansiedad, que de cierta manera está muy relacionado con el nerviosismo también, ¿no? Sí, son emociones que van como muy a la par. Realmente entendemos la ansiedad, ¿no? Como es verdad que es una emoción muy útil, pero socialmente se entiende como cuando ya esto pasa un poco a ser un poco desagradable. Pero no es otra cosa que como ese nerviosismo y esa sensación de, bueno, ponte en marcha y sí, irte a un lugar seguro siempre te va a ayudar. Pero es verdad que ese tipo de técnicas yo siempre recomiendo ir a terapia antes, porque siempre te va a ayudar a hacerlo de una manera adecuada, ¿no? Conectando bien con la emoción que te genera ese sitio seguro, esa persona o evento seguro, siempre te va a ayudar mucho. Algunos llevan amuletos también, ¿no? Que es una carta, que es un pañuelo rojo, como si fueran a una boda, ¿no? Pero en este caso hacer los exámenes de selectividad. Para ir cerrando un poco el tema de este durante, Pablo, ¿qué consejo le darías a una persona que está yendo de camino ese día que se madruga para ir a hacer el examen? Pues el consejo, seguimos con el tema de normalizar. Yo te aseguro que te va a poner nervioso y nerviosa, pero es que es normal. Es decir, si igual que yo cuando doy una clase o cuando hago cualquier historia, cosas que hemos hecho 1000 veces, pero que en realidad son importantes para ti, todo lo que es importante para ti siempre te va a hacer sentirte nervioso y eso no es malo. No es malo siempre y cuando tengas tu herramienta y lo sepas controlar. Cuando vas de camino vas a estar tirándote de los pelos, pero lo bueno y lo que me ha pasado a mí y lo que me ha pasado a todos mis alumnos es que cuando llegas, te sientas al examen y ves las preguntas y ves que las sabes, las controlas, se te quita automáticamente todo lo nerviosismo. Es decir, incluso te invade una sensación de optimismo, de que guay, es que me sé este examen y además de que lo voy a hacer bien, cuando salga soy libre y tengo tal, ¿no? Entonces, en ese primer momento también, cuando voy de camino al examen, sí que me gustaría que la gente, si se lo sabe y ha estudiado y ha trabajado, visualice que se sabe el examen y ese momento en el que dice, uy, qué guay, este examen. Yo, ahora que estamos a tiempo, si están viendo este episodio a tiempo, les diría que no lleven apuntes por la calle cuando tienen el centro donde van a hacer el examen a 20 minutos, porque en esos 20 minutos lo único que van a hacer es estresarse más. Que ahora que están viendo el episodio, que tienen tiempo, que se organicen un poco y que se organicen para que esos 20 minutos sean para ellos, sean para concentrarse en estar tranquilos.
Es que a mí me gusta, cuando yo voy a los intercambios y, veo eso, y los veo estudiar con mis libros, la verdad es que me gustan. Entonces yo no le puedo dar ese consejo. Claro, yo diciendo, estudia. Te pones en la puerta, ¿no? De tanto Sí. trabajo. Pero muchas veces es verdad que cogen el libro y ni siquiera están estudiando. Están un poco, es como su amuleto, decir, venga, estoy, bueno, si miro algo, pero normalmente los ves con los libros y están hablando entre ellos, qué es lo que tienen que hacer. Había un amuleto que tú promocionabas que era un marcapáginas, ¿no? Que decía, si lo llevas al examen seguro que... Sí. O la gente iba a la academia, la tocaba antes de ir al examen. Pero son tonterías, pero bueno, si lo has hecho y te ha... Y emocionalmente te ha influido positivamente, ¿por qué no? Yo creo que también hay una parte intangible que, bueno, que te sirve para confiar en ti mismo y que es importante. Son conductas que te dan seguridad. Entonces, bueno, todo lo que te genere seguridad. O ir con la ropa que más te guste para sentirte guapo, sentirte con confianza, con autoestima alta, todo eso también te ayuda al final. Claro, estamos viendo cómo entre el pre, el durante y el post, bueno, vemos como hay una curva de emociones que va subiendo, llega el durante, va bajándose, incluso si la controlas la puedes reducir antes, siendo consciente de ella, y luego llega el qué, el post, ¿no? El acaba, ¿no? Esto ya hacia abajo, así un bajón. ¿Cómo es ese post? Bueno, también supongo que en algún otro episodio se hablará de lo que es en el cómo gestionar la ansiedad también cuando estás haciendo el examen, cómo ordenarte en el tema de las preguntas, que tiene también mucha trama ese durante, que entiendo que no es el tema principal de ahora lo que estamos tratando. En un episodio aparte haremos uno sobre cómo gestionar esas preguntas. Y así en el post, es decir, tú terminas el examen, lo entregas, último día. ¡Buah! O sea, eso estaría guay que todo el mundo que lo esté viendo se ponga en esa situación, porque cada uno reacciona diferente, alguien puede gritar, yo veo a la gente saliendo de las aulas tirando las cosas, no sé qué, eufóricas totalmente, otros que no están eufóricos, pero sí, el que me hace gracia siempre es el que está todo el rato comprobando las respuestas y te dice, ¿qué te ha salido en la 4? ¿Qué te ha salido en la 4? Y el antagonista, que es el que no quiere saber absolutamente nada, se crea ahí una confrontación. Yo diría que bueno, ha sido un proceso largo, ha sido un proceso duro. Yo me enfocaría en ese refuerzo final, que era, bueno, salgo de aquí siendo un hombre libre y al margen de eso, bueno, ya es que ya has terminado, ya está hecho. Disfruta ahora del verano que te toca y, y ya está, y ya lo que sea, lo que sea será, básicamente. En otro episodio hablaremos de esa transición, ¿no? Entre terminar selectividad y el mundo universitario, de todo eso que va a englobar ese paso a la universidad y haremos un capítulo aparte para ello. Sobre el mejor verano de tu vida o no, si está a la altura de las expectativas. Claro, también decir que, bueno, hay más oportunidades, pues luego hay más pruebas, luego hay más convocatorias, luego hay otros medios. Si habéis escuchado otros episodios anteriormente, hay más vías para entrar en la carrera que quieres, como es hacer ciclos superiores, como hacer muchas cosas. Entonces, bueno, creo que toda esa gente que nos sigue y nos está viendo tendrá toda la información para pasar el mejor verano de su vida o para tomar acciones y llegar a lo que quiera ser. Y sobre todo que al final pensar que son 3 días en los que tú haces esas pruebas y 3 días no te definen a ti. Es decir, puedes tener buena suerte, mala suerte, lo importante es ser consciente que son 3 días, tomárselo de la mejor manera posible y no obsesionarse con ello. Pues muchísimas gracias, Pablo y Dani, por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias a ti.